Y en 2019, ya como lo mencioné un poco con él, soy investigadora y gané un fondo al audiovisual. Entonces, como gané este fondo, sobre realidad virtual y cómo contar historias, que es justo lo que vamos a ver acá en la siguiente, quería acercarme a eso, ¿no? Cómo contar historias desde aproximaciones cinematográficas, historias 360. Justo ahí comparto el código QR por si quieren conocer más de esta investigación. Esta investigación estuvo basada en explorar narrativas de películas como la que presenta hace un momento, Love Blindness, To My Father y El llanto de bebé, junto a entrevistas a creadores inmersivos a nivel internacional. Además, he estado analizando y promoviendo el poder de esas historias en el cine, puesto el cine no solo entretiene, sino que también es una herramienta para el cambio social. Entonces, desde la cinematografía de virtual se han desarrollado propuestas de cine social para concienciar sobre temas como violencia de género, xenofobia o trata de personas. Inspirado en esto, justo lo que menciona Mariel, ahora en el arca está el tráiler sobre nuestro hogar, el cual tiene el objetivo de protección de infancias. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque cada experiencia en realidad virtual en los últimos años de una u otra forma ha estado enfocado en cambiar las actitudes de las personas en relación a problemas que ven en el panorama, situación, país, región, continente. Por ejemplo, con nuestro hogar se trabaja a partir de la premisa de que 120 niñas en todo el mundo han sido víctimas de agresiones y relaciones sexuales forzadas. En Perú, cada 16 niñas son víctimas de abuso sexual. Y antes de que ocurra el abuso, a menudo hay un proceso de manipulación y pruebas por parte de un agresor. Entonces, hay señales que debemos aprender a detectar. Entonces, sobre eso, en mi país sí hay programas de prevención y de denuncia, pero lamentablemente no generan un alto impacto. Entonces, las narrativas actuales se perciben como lejanas, tediosas y tabú. Entonces me pregunto, ¿no? ¿Cómo puedo contribuir a la educación de una narrativa cercana y conmovedora? Y así nació este proyecto, y así han nacido muchos proyectos más que tratan de enseñar a la gente a ver y a partir de eso cambiar el comportamiento. Basándome en las investigaciones que ya he estado trabajando, en la experimentación con este propio cortometraje, he desarrollado diversas definiciones y pautas que compartiré a continuación para entender realmente cómo se gestionan las narrativas inmersivas. Para iniciar, la realidad virtual se ha definido ahora como un medio que permite conectarnos de manera significativa con espacios digitales, los cuales se consideran una herramienta inmersiva que brinda la capacidad de teletransportar a mundos, ¿no? Sobre todo a cuerpos, tal como si tuviéramos el extraño poder estar en la mente de otras personas y acercarnos a poder ver y hasta quizás sentir como ellos o ellas. Entonces, la narrativa inmersiva nos desafía a crear esas experiencias donde el espectador no es pasivo, sino un actor en la historia. Entonces hay un cambio que se está gestando del storytelling al story living, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto que ven en la parte de abajo, ¿no? De las mujeres donde están con los lentes de realidad virtual, es un proyecto que se llama Volver a Casa, un proyecto chileno que crea cortometrajes colectivos en comunidades de familias de mujeres que están en la cárcel por muchos años. Entonces, para fomentar el buen comportamiento de estas mujeres, para que realmente se sientan cercanas, ¿okay?, a la familia que tienen fuera de la cárcel, crean con sus familias estas historias y se las llevan a la cárcel, ellas las ven. Y lo particular es que las usuarias, luego de ver estas películas en realidad virtual, lo exponen como si fueran anécdotas vivenciales. No indicaban que se colocaran unas gafas y vieran un documental inmersivo en donde aparece su familia. Dan en sí declaraciones de mi hija me habló el otro día, he hablado con
dijo quién estaba a mi costado, en su habitación. Entonces, incluso menciona que sueñan con tales imágenes que vieron en los lentes, ¿no? Por eso Catalina Alarcón, quien es la directora, creadora del proyecto, expone que la experiencia en realidad virtual puede convertirse en un recuerdo vivido. Y es algo muy relevante de entender, porque entonces, ¿qué clase de narrativas estamos tratando? Sobre eso, ¿cuáles son en sí los retos de las narrativas inmersivas? ¿No? Si yo quiero contar estas películas para cambiar actitudes, para educar sobre el medio ambiente, sobre violencia de género, ¿cómo lo hago? A partir de eso, entonces, he estado mapeando estos elementos importantes de entender en la gestión narrativa. Uno, entender que el usuario ahora es un elemento narrativo en la historia. No, justo conversando también con un creador que se llama Esteban Blaine, con una propuesta de Davon and Ken Byte del 2016, plantean, ok, si el usuario es un elemento en la historia, ¿qué rol tiene? ¿No? ¿Cómo participa? Entonces, sobre ello hay 4 tipos de roles que puede tener. Uno, el fantasma sin impacto, luego fantasma con impacto, personaje sin impacto, personaje con impacto. ¿De qué trata cada uno realmente? Fantasma sin impacto es aquel que tú entras a la historia y eres como un voyerista de la situación, ¿no? Ves que otros personajes se están moviendo, ves lo que está pasando, pero nadie sabe de tu existencia, ¿no? Entonces, eso es como el fantasma sin impacto. Nadie te reconoce, pero tú ves lo que está sucediendo en la historia. El otro es el fantasma con impacto, el cual es cuando el usuario sí tiene una influencia en la historia. Quizás donde mire o pueda personalizarse la narrativa, ¿no? Tienes 2 caminos, derecha, izquierda, miras mucho a la derecha o hay la posibilidad de seleccionar la derecha y caminas y avanzas. Entonces son historias como que ya requieren interactividad. Luego está el personaje sin impacto, que sí sabes quién eres, no te reconoces quién eres y qué puedes hacer en esta historia, pero no puedes interferir en ella. Un ejemplo es justo acá la imagen que vemos arriba, es el llanto del bebé, donde reconoces que tu usuario eres el bebé en la historia, a partir de que no del cuerpo, porque si miras abajo no hay ningún cuerpo, sino a partir de cómo te tratan los demás y a partir de los sonidos. No, escuchas el abu, 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 ya, entonces es, ok, soy un bebé en la historia, pero no puedo influenciar en la narrativa. Y luego historias más complejas que son personajes con impacto, ¿no? Ya eres quizás Superman y puedes tomar acciones y puedes dirigir la narrativa y hacer que cuestiones de videojuegos. En cualquier narrativa que plantees, tienes que reconocer dónde está el usuario, quién es, por qué, porque eso se relaciona al sentido de la presencia. Cuando uno está en una experiencia inmersiva, se define 3 aspectos, ¿ok? La presencia personal, que sentimos, es igual que el mundo real en donde nos encontramos, ¿no? Es como quién soy, dónde soy y cómo soy, ¿no? Es como eso, quiero reconocer mi cuerpo, quiero reconocer mi presencia. Luego está la presencia social, que, ok, ¿cómo yo me relaciono con los demás? ¿Quién soy para ellos? Y ellos quiénes son para mí. ¿Saben que estoy acá? ¿No saben que estoy acá? Y por último está la presencia ambiental, ¿no? Que es la sensación que se genera cuando sentimos que podemos interactuar con el mundo. Quiero ver cómo me puedo mover acá, quiero ser un infinito. Entonces, tú tienes que plantear eso, que en tu historia, quién es mi espectador, que en este caso es el usuario, qué puede hacer para que pueda responder de manera cómoda y coherente los 3 tipos de presencia. Una vez que tienes pautado eso,
hay que gestionar la narrativa. Y con eso hay dos tipos, que es algo bien particular. La primera es cuál va a ser tu estructura narrativa. ¿Ok? Cómo va a empezar esta historia, cuál va a ser el conflicto, cómo se va a desarrollar y cómo se va a resolver. Para estructurar una historia, bueno, creo que todo el mundo conoce lo más básico que es inicio, desarrollo y desenlace. Pero hay nuevas pautas que te plantean puntos nuevos y específicos. Por ejemplo, la estructura clásica y tradicional es la aristotélica, ¿no? Que te plantea un mundo ordinario, es decir, personaje, ¿no? Protagonista, quién es en esa historia, en su día a día, cuál es el objetivo, ¿no? Ahora a partir de qué va a luchar, cuál va a ser su primer intento, cuál va a ser el momento de tensión, un momento de clímax, cuál es la esperanza, porque no, si puedes lograr lo que deseas, la última lucha contra el conflicto principal y la resolución. Hay muchas estructuras y cada una se adecua para el tipo de historia. Por ejemplo, el volver a casa, que es esta historia sobre las mujeres en la cárcel, le pregunté a Catalina, ¿no? ¿Cómo tú organizas ese relato para que sea interesante, potente? Que tienes el rol del usuario claro, okay, ¿cómo es tu historia a nivel general? Pues Catalina me decía que si bien no se manejaba con una pauta a nivel académica, sí era consciente de que podía gestionar ¿no? Hay un mundo ordinario, hay un objetivo, hay una lucha, hay un punto difícil, un clímax, y luego finalmente hay una resolución. Pero, por ejemplo, cuando yo planteé el proyecto de nuestro hogar, que es esta historia que busca concientizar sobre protección de infancias, me di cuenta que yo no tenía la estructura que exponía Catalina, que exponía Volver a Casa, tenía otro tipo de estructura, ¿no? Bajo otro autor. Entonces, aconsejo acá, si realmente te gusta organizar relatos, revisa cuáles son los diferentes tipos de autores que exponen cómo organizar un relato y que en relación a ello puedas gestionar cuál se personaliza o adapta a tu historia. Entonces, en resumen, no una estructura funciona para todos los relatos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que más necesitamos en la realidad virtual, en ese tema de historias inmersivas, es la gestión emocional. Es decir, cuando ya el usuario entró a la historia, ¿cuál va a ser la gestión de sus sentimientos? ¿No? Es decir, inicia quizás en un momento muy tranquilo, luego hay conflicto, tensión, pero esto se resuelve y de nuevo vuelve la calma. En el mundo inmersivo, ese tema de la gestión emocional toma mayor relevancia. Porque, por ejemplo, justo lo que mencionaba una persona que había entrevistado, que era Rodolfo, la realidad virtual es más una experiencia con la atmósfera, una consecución de estados, más que una secuencia narrativa de acontecimientos, ¿no? Entonces, el tema de cómo se va sintiendo y cómo va gestionando esas emociones es muy relevante para todo proyecto inmersivo y no debería tratarse como un segundo aspecto, sino en un mismo nivel de organizar el relato, organizar el estado emocional, porque tu personaje, el espectador, tu personaje usuario es alguien de prioridad. Sobre eso, otros aspectos de los retos de las narrativas inmersivas, por ejemplo, están gestionar las distancias que se pueden ver en relación a los conflictos. Por ejemplo, ¿no? Tienes al espectador, ¿ok? ¿Qué tan distante se encuentra de los elementos del lugar o distante en relación a otros personajes? Porque eso también comunica algo sobre cómo tiene esta relación. Ejemplo, yo pongo a mi
mi usuario cerca a un señor. Y mi usuario va a decir como, ¿por qué? O sea, ¿quién es ese señor, no? Estoy con las gafas y lo estoy viendo muy cerca, no lo conozco. Entonces, tenemos que traer un poco la lógica de nuestro mundo real al mundo virtual. Y quizás poder iniciar la historia y colocamos a este señor a 3 metros porque no lo conocemos. Pero mientras más va avanzando el relato, nos vamos dando cuenta que este señor es el protagonista, tiene estructura, tiene ciertos efectos y se va haciendo más nuestro amigo, ¿no? Lo vamos sintiendo más cercano, más íntimo. Entonces, mientras va avanzando la historia, también podemos acercar al personaje, al usuario, porque ya hay una relación. Entonces, hay que ser muy conscientes sobre esa gestión de conflictos, ¿no? De cómo se va ubicando los otros elementos en la historia, los otros personajes con el usuario, porque se está comunicando algo. Entonces, ahí recomiendo revisar cuáles son las distancias proxémicas, ¿no? Cuál es la distancia social, la distancia íntima, ¿okay? La distancia personal. Luego, cuando estamos creando nuestra historia, también hay que ser conscientes de la implementación. Cuando alguien coloca las gafas, ¿no? Creo que igual la mayoría de las personas que ha experimentado, pero para los que no, tenemos que tener un tiempo de poder inspeccionar, ¿okay? De poder reconocer dónde nos encontramos, ¿no? Justo lo que les mencionaba anteriormente, esa percepción mental. Entonces, no correr muy rápido con las acciones, ¿okay? ¿No? En cada nuevo escenario, permitir, ¿okay? Gestionar, colocar estos segundos para que el usuario se reconozca y se sienta cómodo. Todo esto es importante en sí porque cualquier historia inmersiva realmente necesita gestionar con cuidado estos elementos para poder generar comodidad y que no que la experiencia de una persona sea negativa, no sea muy dura, porque al fin y al cabo lo que eso provocaría sería una brecha. Entonces, realmente en mi experiencia sobre cómo saber contar historias o cómo crear historias para cuestiones educativas, trabajé desde lo más básico, ¿no? Influenciado mucho así por el mundo del cine. Bueno, cuando ya tienes todas tus historias, pasas a la siguiente parte, que es cómo dirijo mi historia, porque si bien el espectador puede mirar absolutamente a todos lados, ¿cómo hago que realmente mire a donde necesito y así lograr mis objetivos de comunicación? Para ello tienen posibilidades como movimiento, color, iluminación, ¿no? O sea, ¿dónde colocas tus puntos de atención? Quizás está en un parque, ¿ok? Porque quieres enseñar sobre el cuidado del medio ambiente en espacios públicos. Entonces, vayamos al parque. No por ser inmersivo, 360 grados, tienes que darle tanta información porque se va a perder, se va a marinar, no vas a poder concentrarte en el guión narrativo educativo que necesitas. Entonces, hey, dirijamos la mirada. Nos encontramos en el parque, pero quizás al frente de él, con ella se encuentra la acción principal, ¿no? Se encuentra la acción de capacitar sobre la limpieza en espacios públicos. Y luego de que esta persona te está capacitando, se retira por el lado izquierdo, ¿ok? Desaparece y aparece otra persona por el derecho. Entonces, cuidado con tener muchos elementos de información al frente, a los costados, atrás, porque simplemente lo vas a marear. Entonces, realmente necesitamos una capacitación sobre la dirección narrativa. Y ahora creo que acá viene una cuestión muy interesante, ¿no? De cómo yo creo a nivel de formato, a nivel de cuestión técnica, esta guionización. Hoy día les voy a compartir dos posibilidades, ¿no? Si yo quiero crear una historia 360, ¿cómo lo hago? Uno es la técnica de aviación, que en sí funciona para historias 360 grados sin interactividad. ¿Ok? Es como te vas a colocar las gafas
y no vas a hacer nada, ¿no? Se reproduce el video y ya no vas a, el espectador no va a hacer nada. Entonces, a nivel de guionización, se separa por 4 colores, identificando cuál es la zona 1, la zona 2, la zona 3 y la zona 4. Entonces, por ejemplo, exterior, parque, día. Carla, 8, se encuentra en el columpio llorando, tiene la rodilla cubierta de sangre. Eso lo está viendo al frente. Al lado derecho, hermano Marco, de 20, camina preocupado hacia la zona de juegos y es superarla. Por la parte de atrás del espectador, los niños que se han reunido y escondido atrás del tobogán miran atentos al caminar de Marco. Y a la izquierda, una anciana del centro observa preocupada desde lejos sacar el mateo. Entonces, tienes la acción principal, pero tienes otros elementos de manera secundaria. Igual es un ejemplo donde ocurre acción en cada lado para que vean cómo se puede guionizar y quizás tener claridad para compartir con el equipo y poder realizar la propuesta. Otra posibilidad, ya hablamos de historias inmersivas como interactividad, es a partir de las divisiones. ¿No? Colocas cuál es tu primera escena, dónde está ocurriendo y el tiempo, casa, habitación, coche, pero a partir de conversaciones con creadores, tenemos una división de tres. Uno, ¿qué es lo que se ve? ¿No? ¿Qué es lo que el espectador está viendo? Una habitación de paredes negras, su descripción. ¿Qué es lo que escucha? Fuerte viento invade el lugar. Y el punto particular, ¿cuál es la interacción? Es decir, el usuario, ¿qué puede hacer en esa escena, en ese lugar? El usuario puede acercarse a la ventana y tiene la opción de cerrarla. Entonces, si bien la propuesta anterior es más cercana al guión audiovisual tradicional, este nuevo formato se adecua porque ya te da la claridad de la posibilidad y el espacio de dónde te coloco, qué puede hacer, ¿okay? el usuario. Entonces, con esto, de preámbulo de, ok, cómo se va contando historias inmersivas, seguí investigando sobre el valor de la realidad virtual y he encontrado, ¿no? La realidad virtual se convierte en el lugar donde uno se encuentra, no en algo que se está mirando, al ser el único medio de comunicación en el cual uno reacciona de manera fiel, como se puede ver en el mundo real, se está aprovechando su potencial en ámbitos como la educación, puesto que se postula que mejora la asimilación de contenidos y genera un rápido crecimiento en la curva del aprendizaje. Sobre ello, este año, con la Universidad de Lima, acá en Perú, con mi colega Álvaro Iparraguirre, hicimos una investigación de okay, cómo se encuentra nuestra región en el trabajo de historias inmersivas, ¿no? Porque ya entendimos cómo se cuentan, pero okay, realmente cómo la están contando. Para ello hicimos una serie de entrevistas. Ahí pueden ver como la red de personas a las cuales entrevistamos en Latinoamérica, pero también personas de España, y a partir de eso tuvimos ciertos hallazgos. Uno, el tratamiento del metaverso, ¿no? Como este espacio extendido, continuo entre el mundo físico y el mundo digital, actualmente no se trabajaba aún. Sí, no era más que todo reconocido como metaversos, ¿no? Espacios que se asemejan, que muestran el potencial de la interacción de las personas, ¿ok? Como Spatial, Mozilla Hub, Second Life, entonces espacios que requieren un conocimiento mínimo de programación y nos permite igual esa creación de imágenes digitales básicas. Entonces, en nuestra región de Latinoamérica, lo máximo que se ha estado trabajando ha sido en estos metaversos, ¿no? ¿Cómo se compara el uso de las aulas tradicionales con las aulas extendidas y inmersivas en América Latina? Pues entendíamos que la diferencia del acceso y ubicación, justo lo que ahora está pasando en España, ¿no? Los estudiantes
van a poder acceder a clases y recursos educativos desde cualquier lugar, con conexión a Internet, derribando barreras geográficas, luchando contra las barreras de Internet, obviamente, pero de una otra forma permite colaborar con compañeros y expertos a nivel global. El segundo aspecto era la interacción y comunicación. En estos protometaversos, la interacción y la comunicación entre estudiantes y profesores ocurre de manera más continua, incluso hasta de manera más creativa. También las experiencias inmersivas nos permiten trabajar con simulaciones, entornos 3D, realidad virtual, lo que facilita a veces la comprensión de conceptos complejos. Hay una personalización y flexibilidad, ¿no? El metaverso te puede ofrecer esas oportunidades para personalizar el aprendizaje, permitiendo que los estudiantes accedan a materiales de estudios específicos. Igual hay un desafío tecnológico y de acceso, ¿no? Necesitas tener cierta infraestructura tecnológica en tu región, cierta estabilidad de Internet, que es en sí el desafío más particular. Pero lo interesante sobre esto era la interacción social e identidad, que se relaciona un poco a lo que estamos viendo con el rol del espectador, ¿no? El rol del usuario. Que ahora en sí, en este mundo virtual, yo puedo personalizar mi avatar y realmente crear, representar mi identidad en línea, lo que se relaciona mucho con la presencia personal. ¿Quién soy? ¿Dónde soy? ¿Y qué puedo hacer? Es un elemento muy importante de gestionar en nuestra narración. ¿Okay? ¿Cómo se va a reconocer nuestro espectador? Con esta investigación logramos establecer unos lineamientos metodológicos para la implementación de experiencias educativas inmersivas. En nuestra región todavía estamos en sí en la etapa de innovación y formación en lo que respecta a las nuevas tecnologías, lo que enfatiza la necesidad de mantenernos actualizados en términos de tecnopedagogía. Igual hemos encontrado que los educadores muestran cierto escepticismo inicial, ¿okay? Entonces es crucial enfatizar la importancia de la experimentación y la prueba de esas tecnologías en un entorno controlado, porque eso es lo que igual nos ofrece la oportunidad de la educación inmersiva. Ya no luchas con que el estudiante se distraiga con el celular, que realmente ahora sabes cuáles van a ser sus instrumentos, sus elementos en este mundo virtual. No es como que ya te distraes con la tecnología, ¿no? Porque ahora la tecnología te gobierna, pero nosotros tenemos que dirigir la mirada, dirigir la historia, ¿no? Establecer cuál va a ser la relación y la distancia entre los diversos avatares. Entonces, un poco se mezcla con lo que iba tocando, ¿no? Cómo se crea una historia, pero en aspectos educativos. ¿Qué más hemos encontrado? Que también hay que reconocer la habilidad innata de América Latina por contar historias. Hay una ventaja muy potencial sobre el tipo de historias que contamos porque suelen ser muy atractivas, muy sensoriales, muy particulares. Entonces, entendiendo eso, ¿no? Porque ojalá no parezca que se enreda mucho la situación, pero era comprender eso, cómo cuentan historias, cómo las van contando hasta el momento y cómo respondemos a las preguntas para mi universidad o para mi institución superior. Para cerrar este conversatorio, que también fue con lo que cerramos en la investigación que hicimos con mi colega Iparraguirre, fue, bueno, vamos a hacer un lineamiento, ¿cómo sería este proceso? En primer lugar, ¿no? Para cualquier persona que quiera trabajar en esta inmersiva institución, a nivel educativo, es fundamental, uno, realizar un estudio detallado para identificar los cursos, los requerimientos en los que se implementarán esas experiencias narrativas. Es esencial comprender el perfil de los estudiantes que participarán en la investigación, lo que incluye evaluar su nivel de acceso a habilidades tecnológicas, así como sus preferencias y estilos de aprendizaje. Y eso lo quiero juntar junto
con el cortometraje que hice, como para que entiendan las 7 país. ¿Dónde son los puntos más fuertes? En las regiones altoandinas. ¿Cómo podemos concientizar, educar y fomentar esos cambios de actitud? Ok, con una historia inclusiva, pero no tiene que haber tanta tecnología porque en las regiones altoandinas del Perú no hay mucho acceso a Internet. Ok, entonces que sea un cortometraje de 360 sin interactividad. ¿Me entienden? Entonces, es un poco el proceso, es reconocer cuál es la problemática, cómo es tu usuario al cual le quieres cambiar, qué acceso de tecnología tiene, y a partir de eso recién propones el producto final. Pasamos luego al diagnóstico, se identifican las deficiencias en el estado actual de la educación, así como evaluar la plataforma en función del presupuesto y las necesidades, el uso de gafas, si va a ser opcional o no, teniendo en cuenta las limitaciones de espacio. Por ejemplo, entrevistamos a una directora de ingeniería en una universidad chilena y ellos tenían un problema con la materia de cálculo 3, ¿no? Para la facultad de ingeniería. Entonces, ¿cómo que podemos hacer esto? Bueno, creamos un juego que trate y exponga, ¿okay?, el tema tan complejo por lo cual los estudiantes están jalando. Ok, hagamos ese, ¿no? Ese fue el diagnóstico. ¿Y se usarán o no se usarán gafas? Sí, se van a usar gafas porque tenemos el espacio, tenemos la economía para adquirir las gafas y tenemos un presupuesto para capacitar a los profesores y promover un área cultural. Excelente, continuamos entonces con la etapa. Con ella pasamos al punto 3, que es la capacitación. Los profesores deben familiarizarse con el entorno y las posibilidades inmersivas externas para poder ayudar en la gestión de la narrativa adecuada para el aprendizaje de los alumnos. Ellos entran porque al fin y al cabo el profesor va a evolucionar, ¿ok?, en su rol, y en este mundo de historias inmersivas pasará más a ser un orientador de la experiencia. No, ya no es ser que te dicta una clase, una conferencia, o alguien que te acompaña en tu proyecto bajo mentorías, sino al contrario, se plantea que cuando se pongan mundos inmersivos educativos, va a estar ahí los instrumentos y los retos que utilizan para que pase la gamificación, el alumno aprenda. Entonces, el rol del profesor en esa experiencia es simplemente orientarlo sobre cómo moverse en este mundo, sobre cómo utilizarlo para aprender de manera autodidacta. Entonces, evoluciona. Como punto 4 tenemos las pruebas, se crea el producto mínimo viable para identificar los elementos esenciales y la narrativa de la experiencia, ¿no? Se llevan a cabo pruebas iterativas con grupos focales, pequeñas, para recuperar esta información. Entonces, aquí es donde entra más lo que les hablaba en la primera parte de la conferencia, ¿no? Hoy estamos contando bien los conflictos, hay una coherencia de distancias proxémicas, de usuario con otros elementos, estamos gestionando bien la dirección a partir color. Ahora sí, con base en los resultados obtenidos, se procede a la experiencia ya de manera más completa para todo el curso, porque ya lo piloteamos. Actualmente, con la investigación que hicimos este año, que cerramos así hasta julio, la mayoría de proyectos en Ecuador, Colombia, Chile, aún se encontraban en la parte de diagnóstico, pruebas, y un 10% en diseño e implementación. Entonces, lo que aún falta es la evaluación del aprendizaje, ¿no? Realmente confirmar si la experiencia inmersiva logra este cambio, ¿no? Entonces, se recomienda un examen previo y posterior a la experiencia, ¿no? Y también a la percepción de usuarios.
Si hay errores, ¿cuáles son? ¿Son a niveles narrativos? ¿Son a niveles técnicos? Entonces, una vez claro el proyecto, el fin de la tecnología, ¿no? El fin de por qué vamos a usar 360, realidad virtual, realidad aumentada o un protametaverso como Special. Luego de eso, recién planteamos la narración y le evaluamos con los usuarios. Ese prácticamente sería el resumen, ¿no? Nuestro enfoque debe enfatizar sobre todo la experimentación, la adaptación cultural, también por regiones cambia cómo debería ser la historia, cómo debería ser el personaje, ¿no? Usuario, cómo debería verse. Y bueno, finalmente lo valioso en las investigaciones es que realmente hay un interés sobre contar buenas historias, porque a nivel psicológico al menos sí hay un gran impacto de empatía. Esto es lo que mencionaba, el aprendizaje se puede volver vivencial. Eso es algo bien particular, ¿no? Entre la experimentación y lo vivencial, lo que te permite en sí la simulación. Entonces, una vez que plantees este lineamiento, sí hay que tener mucho cuidado sobre la historia. Entonces, hay que igual entender ya para cerrar que el metaverso no está de moda, así es, no es el futuro, prácticamente es el presente. Todas las empresas más importantes están metiendo en esto, todas las instituciones educativas de alto nivel de calidad de educación realmente están armando ya sus laboratorios, realmente hemos visto cómo están visionando cuál va a ser su futuro en 5 años, sin insertarse ellos mismos en el metaverso o enfocarse en enfocar a las personas para que estas personas realmente puedan entrar en las grandes empresas a construir a nivel técnico o a nivel narrativo. Entonces, es nuestra responsabilidad aprovechar, ¿no? el poder que puede servir en la historia inmersiva para mejorar la educación, generar los cambios necesarios en América Latina a nivel de promover la educación sobre el cuidado del medio ambiente, la lucha contra la violencia de género, protección de infancias, ¿no? Combatir la trata de personas, o sea, el rango donde puedes trabajar es inmenso. Entonces, eso sería todo lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que no